Compañeras y compañeros de medios de comunicación, quiero comentar quién se encuentra el día de hoy con nosotros: la diputada coordinadora del grupo parlamentario del PRD, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña. También se encuentra la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, el diputado Antonio Ortega, la diputada Abril Alcalá, y nos acompañan también compañeros de Notimex, o que laboraban en la agencia Notimex, que es Adriana Urrea, quien es secretaria general, Héctor Colón, secretario de organización, y la compañera Rosaura Torres León, y su servidora, la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez. Bueno, el motivo por la que nos encontramos aquí en esta conferencia es porque el grupo parlamentario del PRD quiere manifestar públicamente su respaldo a los compañeros que han sufrido despidos desde el año pasado y todavía este año, y además de las presiones laborales y el acoso laboral de los que se han visto pues envueltos. También, como ustedes saben, con el argumento de la austeridad y con un memorándum presidencial, la Dirección General ha cesado a centenares de trabajadores, donde no se les liquida incluso adecuadamente y donde incluso se ha sufrido presión policíaca. Algunos de ellos solo fueron notificados con un oficio, argumentando que la medida fue tomada a partir del memorándum presidencial con fecha de 3 de mayo relativo a las nuevas medidas de austeridad. Y bueno, otros más han sido también obligados a firmar sus cartas de renuncia. Antes de abarcar más en el tema, me gustaría que los compañeros fijaran su propio posicionamiento para que escucharan la situación a partir de lo que ellos puedan decirle. Adelante. Muchas gracias. Así es, nosotros venimos a denunciar el acoso del que está siendo objeto la Agencia Mexicana de Noticias. Primero, queremos dar a conocer las violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo, sobre todo que han afectado el salario de los trabajadores, y es lo que nosotros estamos demandando en ese momento, que se le dé cumplimiento a este contrato colectivo. También queremos pues dar a conocer estos abusos. Ha habido una cierta cacería política para todos los trabajadores que hemos intentado llevar a cabo o ejercer nuestra vida sindical. A raíz de eso, muchas personas han sido despedidas, a las cuales se les han inventado cosas, y bueno, esto ha sido solo una de las cuestiones de hostigamiento que hemos enfrentado en la empresa. La empresa está llevando a cabo acciones pues inconcebibles en este momento, está presionando a los trabajadores a someterse a las condiciones que ellos están planteando, haciéndolos renunciar al sindicato, los presiona para cambiar sus condiciones salariales, de lo contrario los amenaza con el despido. También a la dirección, a través de sus directivos, sus directores de información y directores de diferentes áreas, está presionando a los trabajadores para crear un sindicato blanco, lo cual sabemos que es contrario completamente a la ley. Y bueno, todas estas acciones que hoy se están llevando a cabo pues están generando un ambiente de miedo y de terror al interior. Hoy ya incluso lo están manifestando los compañeros en su salud. Estamos enfrentando una violencia laboral, pero también una violencia psicológica y económica, y eso es lo que nosotros queremos que se detenga. Nosotros estamos pidiendo, de nuevo, por un lado, que se cumpla nuestro contrato colectivo, que se respete, pero también que cese este hostigamiento y los despidos para quien no quiera cumplir con estas atrocidades de la empresa. También sabemos, y quiero dar a conocer, que incluso equipo de la propia dirección está en contra de estas medidas porque están reconociendo que se están violentando a los trabajadores, y bueno, simplemente queremos hacer público esto para que pueda llegar a las autoridades correspondientes y pues podamos detener esta situación en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Gracias. Bueno, primero quiero darle la bienvenida, por supuesto, a Adriana, los trabajadores
de la agencia de noticias mexicana Notimex. Por supuesto, saludo los esfuerzos de mi compañera diputada Frida. Desde el año pasado hemos estado como grupo parlamentario interesados y acompañando las denuncias y las quejas sobre las irregularidades de la Agencia de Noticias del Estado mexicano. A estas alturas, en este 2019 y con todos los avances que tenemos en derechos laborales y sindicales, me parece un retroceso, nos parece un retroceso, toda esta violencia que yo debería de llamar un terrorismo laboral ejercido por la directora general San Juana Martínez en contra de los trabajadores y las trabajadoras. El hostigamiento, el acoso, las amenazas para que firmen su renuncia, me parece que no podemos admitirlo, no solamente en el 2019, sino en un gobierno que se ha apreciado de cambiar esas condiciones. Incluso, como ustedes saben perfectamente, ha habido renuncias y ha habido remociones de sempiternos líderes sindicales en México, cuando por un lado en el tema de la erradicación de la corrupción, como el secretario de Trabajadores de Pemex, y ya van ahorita sobre otras renuncias. Y mientras tenemos eso por un lado, por otro lado tenemos el acoso, el hostigamiento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la agencia Notimex, cuando les es impedido y les es violentado el ambiente simplemente porque se reúnen 3 o 2 personas en las oficinas de Notimex, cuando la Constitución nos garantiza la asociación de personas en la agregación de las ideas y por supuesto en el asunto de los derechos laborales y sindicales. Por eso, si mis compañeros diputados y los compañeros y compañeras de la agencia me lo permiten, nosotros queremos hacer un llamado respetuoso pero firme al presidente de la República para que revise de manera muy detallada con los elementos que tienen los compañeros de Notimex trabajadores sobre la conducta nociva, degradante hacia los trabajadores de Notimex, las trabajadoras, que está teniendo San Juana Martínez. Porque este tipo de conductas nocivas, en donde hay un terrorismo prácticamente al seno de las oficinas, genera un ambiente nocivo y no está cumpliendo precisamente con el cometido principal de la agencia del Estado mexicano. Y esas actitudes de San Juana Martínez, que yo personalmente las traduciría como una persona enferma ya de poder a estas alturas, con apenas unos meses en el cargo, le están haciendo una nota negativa al presidente de la República, en esta narrativa que trae el presidente, con estas muestras que ha dado el presidente de erradicar la corrupción, de liderazgos, que 30 años tenía el líder de los trabajadores de petróleos mexicanos, y esto se está moviendo en México. Mientras esto se está moviendo, hay una agencia, la agencia de noticias de Notimex, que está haciendo precisamente y violentando absolutamente todos los derechos y los contratos y lo contenido en el contrato colectivo del trabajo. Por eso reitero un llamado respetuoso pero firme al presidente López Obrador para que revise esto. Me parece que el presidente le han proveído de una información equivocada o le falta información, porque de otra manera, me supongo yo, ya habría tomado cartas en el asunto sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Notimex. Es cuanto. Pero, si tienen... Sí. Desde luego, el acompañamiento del grupo parlamentario del PRD
con los trabajadores del sindicato de Notimex es un acto de solidaridad, es un acto de consideración política y de acompañamiento. Ustedes saben que en el 2006 se modificó el estatus de la agencia Notimex. Dejó de ser una agencia de comunicación del gobierno para convertirse en una agencia de comunicación del Estado mexicano. Un paso en la dirección correcta, porque finalmente de lo que se trata es que la agencia Notimex transmita a la opinión pública mundial lo que sucede en nuestro país. Y eso se logra respetando íntegramente valores como la libertad de expresión, la tolerancia, la pluralidad y, por lo tanto, la línea editorial contemplada en la definición de esta reforma que convirtió a Notimex en una agencia de información del Estado mexicano, superando la visión achicada de que era una agencia de comunicación del gobierno. Se trata de transmitir al mundo lo que pasa en el país, y en ese sentido nuestra coordinadora Verónica Juárez presentó en la Comisión Permanente en el último periodo, presentó un punto de acuerdo para que se citara a la directora de Notimex para conocer con claridad una propuesta de cómo una nueva dirección asumiría el cumplimiento de esa reforma histórica trascendental. Nosotros vamos a iniciar de nueva cuenta un procedimiento para invitar a la directora de Notimex a que asista a la Cámara de Diputados para que la representación popular, social del pueblo de México, que son los diputados, conozca con claridad en qué consiste la visión de una periodista profesional de muchos años, que con toda seguridad sus méritos fueron suficientes para que la designaran en este alto cargo, y que nosotros queremos conocer cuál es la visión que tiene ella, el plan, las metas, los objetivos para el cumplimiento de la tarea de que Notimex se consolide como una agencia de comunicación del Estado mexicano y, por lo tanto, agencia de comunicación de todos los mexicanos, de todas las instituciones, de todas las organizaciones mexicanas que actúan en la vida pública. A nosotros nos preocupa que, y con esto termino, que ese viejo adagio que ustedes lo conocen también, de que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, nosotros no queremos que lo que sucede en México se quede en México. El papel de la agencia Notimex es precisamente eso, que lo que suceda en México se conozca en el mundo, con equilibrio, con responsabilidad, con libertad de expresión, como ya lo he mencionado, con tolerancia y con apertura. Entonces, nosotros desde luego nos solidarizamos con el sindicato, que forma parte de alguna manera muy importante de Notimex, son sus trabajadores organizados defendiendo sus derechos, pero también copartícipes del esfuerzo de consolidar esta agencia de información del Estado mexicano. No estamos a favor de vetos,
no estamos a favor del terror laboral, no estamos a favor de la persecución y nos interesa también conocer la posición de la directora de cuál va a ser el papel de los trabajadores, de su representación en este esfuerzo de consolidar la Agencia de Información Notimex, agencia del Estado mexicano. Gracias. Bueno, pues muy rápidamente, solamente reafirmar lo que aquí ya se ha comentado, que desde el Grupo Parlamentario del PRD nos encontramos en esta conferencia de prensa para visibilizar en voz de los que ahora son víctimas en Notimex de lo que está ocurriendo en esta agencia de noticias. De decir que vamos a acompañar su ruta que se han planteado legal, jurídica, para exigir el respeto a los derechos laborales. Y por otra parte, que también vamos a estar nosotros solicitando que venga esta Cámara a dar cuentas a la señora San Juana, que lo único que ha hecho es ir a la mañanera y a sentirse bendecida por las acciones que está llevando a cabo. Me parece que ella tiene que rendir cuentas en este recinto y nosotros estaremos presentando el punto de acuerdo correspondiente y pidiendo que pueda venir aquí a explicarnos qué es lo que está sucediendo en esta agencia de noticias. Nos solidarizamos con las y los trabajadores de Notimex porque estamos conscientes que la garantía de sus derechos laborales es la garantía a los derechos humanos y que estamos conscientes también el papel fundamental que están jugando para que las y los mexicanos podamos tener también la garantía al derecho que tenemos de la información. No sé si hubiera alguna pregunta. Muy bien, pues muchas gracias a todas y todos.